Buenas tardes, buenas noches. Damos la bienvenida a todos vosotros, siempre orando por ustedes, amados hermanitos, pendientes en oración por su salud, especialmente mi hermanita Tiziana. Igualmente hemos orado mucho también por mi hermano Henry Flores, que tiene COVID. Y bueno, hermanitos, vamos a abrir nuestra Biblia, libro de Génesis, capítulo 15, para ver un pequeño resumen acerca de lo que estuvimos estudiando clase pasada con mi hermanito Roberto Miranda. Vamos a empezar Génesis capítulo 15, resumen. Dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Sabemos que no es la primera vez que Dios le está hablando a Abraham. Capítulos atrás, inclusive antes de que él lo supiese, ya Dios había tomado en cuenta a este varón de Dios. Y el capítulo 12 habla de ese momento en que Dios le dice: deja tu tierra y yo te mostraré una tierra donde has de vivir. Luego vemos cómo él ha estado dando con Lot, viviendo en esos lugares. Sabemos que Lot eligió la llanura, ese lugar donde estaba fértil para sus ganados, porque tenían problemas con los pastores. Pero el tema es que también Lot no sabía el lugar que había elegido, y solamente Dios conocía ese lugar. Y sabemos que pasó un tiempo mal y fue capturado, llevado secuestrado, llevado preso, y Abraham con sus siervos de su casa, no eran ejércitos, fue a rescatar a Lot. Capítulo 15, vuelve Dios a hablar a Abraham y le está diciendo en el versículo 2 lo siguiente: oh Señor, ¿de quién sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Sabemos que Dios le está prometiendo un hijo desde que salió en el capítulo 12. Ya Abraham está de edad avanzada y está muy preocupado Abraham acerca de esta promesa. Sigue pensando en eso. O sea, ¿de qué sirven todas las bendiciones si todavía no tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijo, Eliezer de Damasco, un siervo de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será el heredero. Eso es lo que está en el corazón de Abraham. Él cree que esto va a ser así, porque físicamente, porque para nosotros esto es algo imposible, sobre todo teniendo el conocimiento de que Abraham es un hombre de avanzada edad, inclusive su esposa es estéril. Entonces es algo imposible para la mente humana de que él pueda tener un hijo propio. Pero fíjate lo que le va a responder Dios en el pasaje, el versículo 4. No, tu siervo será no será tu heredero, no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas, esa es la cantidad de los descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Algo muy importante es la forma en que Dios ve el corazón. Todos nosotros, ninguno en esta sala puede ver el corazón como Dios lo ve. Dios ve lo que el hombre no puede observar. ¿Te acuerdas cuando estaba Samuel eligiendo al ungido de Dios? Él pensaba que era Eliab, el grande, el fuerte. Y Dios le dice: no vea su exterior, sino su interior. Dios puede ver lo que hay en el corazón de Abraham. Dios está diciendo en este pasaje que por la fe que Abraham tiene y porque le ha respondido que creyó en el Señor, en ese momento Dios observó realmente lo que está en el corazón de Abraham, de lo más profundo, debido a su fe. Esto es algo de creer sin haber visto, de tener esa confianza de que no tienes al hijo presente contigo, de que sabes que eres anciano, de que sabes que tu esposa está estéril, pero yo igualmente creo que va a ser tu voluntad, va a ser tu palabra hecha. Eso es lo más maravilloso en Abraham en este pasaje, en el versículo 6. Verso 7
Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte la tierra como posesión. Pero Abraham respondió, oh Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseer? Ahí me acuerdo mi hermano Roberto hacía comentarios importantes de cómo vemos el crecimiento de Abraham. Abraham no es el mismo si nos vamos allá con Isaac en el monte. Estamos hablando de que ya es un hombre maduro en la fe, un hombre que ha crecido espiritualmente. Aquí son los inicios de Abraham y puedes ver cómo está preguntando continuamente, cómo está consultándole a Dios de cómo serán las cosas. Y es cómo puede estar él realmente seguro de que la va a poseer. Verso 9. El Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola de un pichón y una paloma. ¿Qué va a suceder, hermanito? Va a haber un sacrificio. Me acuerdo clase de mi hermano Pedro Rodríguez, porque cuando él citaba lo que era el sacrificio levítico, lo que era el sacrificio del Antiguo Testamento, igualmente como está en este pasaje antes de la ley, sino que está bajo el pacto de Dios, Abraham. Y lo que le ocurra a esos animales, el que infrinja el pacto va a quedar igual, va a quedar partido en pedazos, se va a derramar la sangre. Ese era el propósito de lo que va a ocurrir en este momento. Entonces Abraham, verso 10, le presentó todos esos animales y los mató. Los partió a cada animal por la mitad y puso las mitades uno al lado de la otra. Sin embargo, no partió a las aves ni por la mitad. Verso 11, algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Versículo 12, al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después del Señor le dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros como una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Verso 16. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Sabemos que después que Abraham corta los animales en pedazos, me llama mucho la atención, de eso estuvimos conversando en la clase anterior. Abraham estuvo pendiente de ese sacrificio al Señor. Abraham estuvo atento a que estos buitres o estos animales carroñeros no viniesen a comer del sacrificio que se le había presentado a Dios, este pacto que estaba presentándose aquí. Y vemos cómo viene la palabra de Dios a Abraham y va a hablar cosas acerca del futuro, va a hablar lo que viene para el pueblo de Dios. A continuación, le está diciendo la cautividad de esos 400 años, esas generaciones que van a pasar sufriendo, pero hay una gran promesa. Dios está cuidando a Abraham, Dios está protegiendo a Abraham y yo pienso, y si me equivoco, me corrigen, que la fe hace que Dios esté a tu lado, la fe hace que Dios obre junto a ti y te cuida y te proteja. El realmente creer a Dios, obedecer a Dios, hace que Dios te diga que vas a estar bien y que vas a estar inclusive en buena vejez. Verso 17, después que el sol se puso, cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Versículo 18, esto es lo más importante, hermano, porque Dios es un Dios de pacto. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo he entregado la tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los ceneos, los cereceos, los cadmoneos, los etitas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los jebuseos. Ahí termina el verso 21. ¿Qué es lo más importante? Que Dios le está entregando la tierra a él y a sus descendientes. Dios es un Dios que no ha infringido nunca un pacto.
Ya nosotros, como hemos visto y conocemos la historia de Abraham, pero una cosa es pararse a pensar que Abraham está descubriendo poco a poco lo que va a ser el destino de él y su familia, lo que va a ser la gran promesa de Dios obrando a través de su hijo Isaac, a través de esos descendientes de Jacob y de las 12 tribus, y todo con una promesa hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos. Hermano Roberto, ¿alguna pregunta, comentarios, algo más que añadir? Pueden hacerlo, hermanitos. Hermanita Lisbeth, por favor. Puede activar su Hola mano. a todos. Hola, hermanita. Buenas tardes, buenas noches para todos. Gracias. Quería comentar que podemos ver una sombra de la gracia de nuestro Dios, ¿no? Aquí en el Antiguo Testamento cuando dice que en el verso 6, bueno, cuando se le cuenta a Noé, perdón, a Abraham, varón justo, entonces estaba relacionándolo con el capítulo 6, versículo 8, que dice, y también Noé, ¿no? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y también habla de Abraham, que él es un varón justo. Y a través de la fe nosotros hallamos gracias delante de Dios. O sea, caminamos y Dios nos concede. Bueno, pues como dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, bueno, ustedes me corrigen si podemos verlo como una sombra de la gracia de Dios, hablándonos que a través de la fe nosotros podemos caminar como lo hizo Abraham y Noé. Y también quería comentar que acá cuando en el verso, ya va, perdón. Cuando dice que él le pregunta que cómo él creerá o cómo aquí, en el 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le ha de heredar? ¿No? De que él va a entrar a la promesa, a la tierra prometida. Entonces acá no es una pregunta con dudas, sino que él está creyendo a Dios, pero le quiere que le manifieste cómo. Como cuando uno queda con una persona, ajá, usted va a venir a la casa, pero usted a qué horas va a venir y me va a avisar por teléfono, un mensaje, una llamada, ¿no? Entonces, él acá le está diciendo, ¿en qué conocer eso? Entonces Dios es aquí cuando hace el pacto, ¿no? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. O sea, aquí ya no es un holocausto de Abraham, perdón, porque todavía no le han cambiado el nombre, de Abraham hacia Dios, sino que Dios, de alguna manera, en toda su gloria o señorío, baja un poquito de esa gloria y le manifiesta de una manera humana que sí está estableciendo el pacto con él. Es Dios cerrando este pacto. Así se lo está confirmando, ¿no? No tanto como que esto sea una ofrenda con olor fragante a nuestro Dios. Bueno, lo estoy comentando, ustedes me corrigen. Y bueno, de esta manera confirma. Y como también decía Roberto en la clase pasada, que sí, venían estas, también lo veo así, que venían estas aves como a interrumpir, ¿no? Como Satanás de alguna manera quería que este pacto no se consolidara
y venían estas aves que descendían, aves de repiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Entonces también podemos ver que de alguna manera Satanás aquí quería que no se consolidara, ¿no? Ese pacto que Dios estaba estableciendo con Abraham. Gracias, ese era mi comentario. Amén, hermanitos. Hermano Roberto, por favor. Ok, vamos a seguir adelante. Entonces, cuando vemos el proceso de Abraham, el proceso de crecimiento de Abraham, está metiendo la pata cada rato, ¿verdad? Como nosotros, tenemos que meter la pata, porque y tenemos dudas y tenemos inseguridades, si lo quieren llamar, si no lo quieren llamar dudas, de todos modos es una inseguridad. Son preguntas porque no sabemos para dónde vamos y queremos saber, tener el camino más seguro y más bonito que sea posible, pero cuando Dios te dice lo que va a pasar, no necesariamente te dice que van a pasar cosas buenas, ¿verdad? Cuando Jesús llama a sus discípulos después, tampoco les dice les va a ir todo bien, al contrario, los van a meter en la cárcel, algunos de ellos los van a matar, los van a hacer sufrir, los van a golpear, les van a dar de golpes, piedras, todo. Van a tener que sufrir, ¿verdad? Por mi causa, ¿verdad? Entonces, esta es una sombra, claro, toda la historia que estamos viendo es una sombra de la historia de lo que estamos viviendo ahorita y lo que vivió la iglesia en ese momento que vivió, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vimos que la primera metida de patas cuando fue a Egipto, y ahí más o menos se mintió para tratar de proteger su pellejo, y Dios de todos modos no le iba a permitir que su mujer fuera violada, ¿no? Porque Dios la estaba protegiendo, no le hubiera dejado a Abimelech hacer nada, y eso va a pasar otra vez, lo va a hacer otra vez con otro Abimelech más tarde. Y luego vemos aquí que está titubeando con relación a cómo va a ser, quiere saber con detalle o más detalle lo que va a hacer, y lo único que Dios le enseña es, bueno, junto a esta promesa de todo lo que te va a pasar que es bueno, ¿no? Van a pasar estas cosas que son malas, ¿verdad? Y por eso el mismo holocausto, la misma señal que Dios está dándole cuando él quema estos animales, tiene interrupciones para que nosotros nos demos cuenta de que hay problemas en el camino del Señor. No es todo un camino de rosas, una carretera plana, una autopista tranquila, sin ningún problema para poder navegar, sino al contrario, ¿verdad? Es una calle llena de huecos, con problemas tremendos que tenemos que pasar. Y viene el siguiente problema, que es la historia de Sarai y Agar. Vamos a leer solamente el 16 del 1 al 6, y después vamos a pausar ahí para ir a ver realmente por qué es que está sucediendo esto y qué es el plan, qué es lo que podemos aplicar. De una vez vamos a ir a la aplicación, luego vamos a regresar al detalle. Pero vamos a leer, por favor, capítulo 16 del 1 al 6. Agar e Ismael. Capítulo 16 de Génesis. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo en ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo bien que te parezca.
Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Ok. Aquí creo que es bastante claro que todo se está complicando. Todo el plan se está complicando, se está echando a perder muchas cosas, las relaciones entre la gente, y podemos analizar y ver y qué es lo que siente Agar y qué es lo que siente Sarai y qué es lo que siente Abraham y qué es lo que hicieron mal y qué es lo que hicieron bien, y eso lo podemos discutir todo santo día. Pero la verdad del asunto es que yo quiero saber por qué es que Dios está permitiendo que esto pase. ¿Por qué está permitiendo que esto pase? Y eso es lo más importante, porque ¿por qué está esa historia aquí en medio? ¿Por qué no se fue directamente a lo que tuvo que hacer? Que se fuera a tal lugar, que vinieran las guerras, que heredara la tierra y vámonos a seguir adelante, ¿verdad? Se fuera a Egipto y regrese, y eso va a pasar. Pero tiene que intercalar este problema en medio de todo el asunto. ¿Por qué? Y para saber, vamos a cambiar de canal y vamos a Gálatas. Y antes de leer en Gálatas el capítulo 4 del 21 de adelante, antes de leer ahí, quiero que sepamos lo que está pasando en el libro de Gálatas. La iglesia ya está establecida. La iglesia está establecida principalmente formada por gente que eran judíos, que eran de los hebreos, y gente pagana, los gentiles o los griegos, que les llamaban, ¿verdad? Y estos dos grupos de gente que forman el mundo de la iglesia, donde está la iglesia, están en conflicto, ¿verdad? Sabemos que los que son judíos, que se consideraban que habían sido el pueblo de Dios, están queriendo mantener sus tradiciones y su antiguo pacto, aunque ese pacto ya fue cumplido y abolido, ¿verdad? Y por otro lado, los paganos están recibiendo el ataque de los judaizantes, diciéndoles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y Dios está tratando de hacerle entender a la gente que hay dos pactos primordiales, el pacto que se hizo con Moisés y este pacto que se hizo a través de Jesucristo, y que un pacto anula al otro. Y está tratando de explicarles esto precisamente para que la gente deje de tratar de seguir el antiguo pacto y se dedique a seguir el nuevo pacto. Porque cuando uno no está trabajando en lo que tiene que hacer, pues no produce fruto. Y si no damos fruto, no hay nada. Y el único que gana es Satanás. Entonces esas aves de rapiña que están ahí, ¿verdad? Molestando para que no se haga el pacto, ¿verdad? Es el maligno que está haciendo esto. Entonces aquí está una explicación que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia en Galacia para que entienda lo que está pasando. Entonces vamos a leer capítulo 4, versículo 21 al 31. Leo. Leo. Lea, Carlita, lea. Lea, Ya. Carlita. Bien, dice, algunos de ustedes quieren estar bajo la ley. Díganme, ¿ustedes saben lo que dice la ley? La escritura dice que Abraham tuvo dos hijos. Uno nació de una esclava y otro de una mujer libre. El hijo de la mujer esclava nació por decisión humana, pero el hijo de la mujer libre nació por promesa de Dios. Todo esto es simbólico. Las mujeres representan dos pactos entre Dios y su pueblo. Un pacto representado por Agar tuvo lugar en el monte Sinaí y da luz a un pueblo para esclavitud. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén de hoy que está en esclavitud junto con el pueblo que ha dado a luz. En cambio, la Jerusalén del cielo es como la mujer libre y ella es nuestra madre. Así dice la escritura. Alégrate tú, mujer que no puedes tener hijos. Tú que nunca has dado a luz, grita de alegría, porque no has sentido los dolores de parto. La mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Isaac nació como resultado de esa promesa. Hermanos, ustedes también son hijos de la promesa, pero uno de los hijos de Abraham, quien nació por decisión humana, trataba mal al otro hijo, quien nació por el poder del Espíritu. Eso mismo sucede ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la mujer esclava con su hijo. El hijo de la mujer libre recibirá todo lo que tiene su padre.
En cambio, el hijo de la mujer esclava no recibirá nada. Por eso, hermanos, nosotros no somos hijos de la mujer esclava, sino de la mujer libre. ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? O sea, es casi lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con gente aquí en el mundo hoy en día, que se dicen ser cristianos, pero pertenecen a alguna secta, hermanos. No existe una secta aquí en de lo que se llaman sectas que se dicen ser cristianos, que no esté obedeciendo o que le digan que lo más importante es obedecer a los 10 mandamientos, ¿sí o no? Y los 10 mandamientos son del antiguo o del nuevo pacto. Del antiguo pacto. Fíjense nada más, ¿verdad? O sea, en el peor de los casos, una secta que esté tratando de hacer todo bien, sigue cantando con instrumentos musicales. ¿Y dónde está el mandamiento de hacer eso? En Salmo 150. ¿Y dónde está Salmo 150? ¿En el antiguo pacto o en el nuevo pacto? En el antiguo pacto. ¿Verdad? O sea, eso es el problema y una de las importantes que hay que hacer para evangelizar a la gente es hablarles de los dos pactos. Y aquí eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué sucedió esta historia que estamos viendo ahorita? ¿Por qué está relacionada ahí? Para que nosotros entendamos que con la historia tuvo un hijo de la promesa por Sarai, que eso va a ser la siguiente promesa, la siguiente parte del estudio que vamos a ver, ¿verdad? Y nos está diciendo que la mujer, el hijo de la mujer libre y el hijo de la mujer esclava, ¿verdad? Significa y representan dos pactos. ¿Sí o no? ¿Ok? Ahora, si eso lo entendemos, pues nos está diciendo después que el pacto antiguo lo llama esclavitud, ¿se fijaron? El pacto antiguo lo llama esclavitud. Versículo 25. Pero la nueva Jerusalén, la de arriba, es libre, ¿verdad? Es libre. Esta, dice aquí, es nuestra madre, porque escrito está, regocíjate estéril, que está citando 54:1 de Isaías, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. El pueblo de Ismael va a tener mucha problema, pero el pueblo de Isaac va a ser un remanente, pero va a ser el verdadero hijo. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Amén, amén. Comentarios, Bele. Jesús. No, hermano, casi que no hay nada de comentar en esto porque es bien claro. Y lo que decía nuestra hermana, la sombra, la tipología, nos lleva a la iglesia gloriosa que estableció nuestro Señor Jesucristo bajo un nuevo pacto entre mejores promesas, pero no solamente por eso ya nosotros vamos a cruzarnos los brazos, quedarnos tranquilos, si no estamos en un mejor pacto, en una nueva promesa. Hay que tener mucho cuidado porque Jesucristo viene por segunda vez y viene con un solo juicio. Entonces, nosotros debemos de estar siempre preparados y permanecer en ese nuevo pacto gracias a Jesucristo que nos trajo esa luz tan maravillosa. Así es, así es. Bueno, Edwin.
Sí, hermanos, hay muy importante, ¿verdad? Esta comparación que estamos observando en la palabra. En Génesis 16 vemos el plan de Dios, pero también vemos el plan humano, el plan divino, el plan humano. El plan divino es la promesa de Dios y el plan humano es que Sarai, de alguna manera, ¿verdad? Quiere ayudar a cumplir el plan de Dios. Y muchas veces nosotros queremos también actuar de esa manera. Y del versículo 4 en adelante, pues ahí vemos los resultados que fueron ahí, problemas familiares. Entonces tengamos cuidado, como acaba de mencionar nuestro hermano, de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Si estamos bajo el nuevo pacto, pues vamos a obrar conforme a él, y el Antiguo Testamento pues solamente es sombra, ¿verdad? De lo que iba a venir. Y entonces pues tengamos mucho cuidado, ¿verdad? No cometer el error que ahí Sarai, ¿verdad? Que ella quiso ayudar a cumplir la promesa que Dios había hecho, y sabiendo que Dios sabe dónde, cuándo y cómo cumple él sus promesas. Entonces, cuando se actúa de esa manera ahí del 1 al 6, pues vemos que los resultados fueron problemas ahí familiares. Y entonces, de la misma manera, cuando nosotros no nos decidimos también a obedecer, también qué es lo que surge, problemas, dificultades. Entonces, tratemos pues de tomar este gran ejemplo para nuestra vida también actual, hablando, ¿verdad? En la iglesia. Sea todo, mis hermanos. Sí, y ¿qué más? Hermano, Agustín, Iván. bueno, entonces se puede hacer una conclusión ahí, ¿verdad? Que si nosotros pues somos ese pacto y pertenecemos a Sion, fuera de la iglesia, entonces no se debe encontrar salvación, por mucho que se hable bonito, porque incluso analizando allí, pues la mayor parte de los grupos religiosos hay mucho hincapié, pues, en el antiguo pacto. Están sacando más las historias del antiguo, que sabemos que el antiguo pacto es para que nosotros aprendamos, y el nuevo tiempo es para el nuevo pacto cumplirlo. Entonces, al final, se está aprendiendo mucho. Como yo hablaba con una persona, digo, sí está bonito, usted conoce muchas historias, pero el hecho de que usted se sepa toda la historia de los 10 mandamientos, ¿no? Noé, la barca y todo eso, pero Jesucristo fue bien enfático: conocerá la verdad y eso lo va a dar libre. Entonces, al final, esa es la parte que nosotros debemos de aprender a explicar bien, porque sí nos interesa que la gente entienda de la Nueva Jerusalén, no del antiguo, porque imagínense que prácticamente tenemos muchas personas que siguen siendo cautivos, porque allí lo dice bien clarito, es de la cautiva. Entonces, nosotros buscamos la libertad. La libertad solo se va a dar en base a lo que nosotros logremos conocer, y al fin cómo ese conocimiento lo transmitimos a otra persona necesitada, porque la mayor parte siguen perdidos, digamos, en todo lo que está en el Antiguo Testamento. Señor les bendiga, hermano. Gracias, hermano. Perdona, Alex, hijo, quería hablar. No la vi. Sí, mi amado hermano, yo considero que tenemos que entender esa palabra que dice verdaderamente libres. Y la gracia nos hace verdaderamente libres. Y esa libertad que tenemos en Cristo, tenemos que vivirla realmente y
y quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, todas esas cosas que aún nos esclavizan a esa vieja vida. Porque entonces realmente si no nos liberamos de todo eso, realmente no estamos viviendo en la verdadera libertad de la gracia. Si seguimos apegados o sufriendo por cosas en el que el Señor te dice, gózate, realmente pues seguimos padeciendo y realmente no nos gozamos. Sabemos que hay situaciones muy difíciles en nuestra vida que no es para que nosotros nos estemos riendo, pero es que el gozo no es ese. El gozo está en esa tranquilidad en el corazón de que hay una esperanza grandiosa que es la que nos espera si perseveramos. Pero si seguimos quejándonos por cosas que aún nos atan, entonces realmente no estamos disfrutando ni viviendo esa verdadera libertad en Cristo, que es lo que el Señor quiere. Pues entendamos que ya en este mundo somos peregrinos y nos toca, como decía el hermano Roberto, soportar. Hay situaciones que a mí me han tocado soportar fuertemente, pero yo digo, no, yo no voy a perder el gozo de mi salvación. Yo no me voy a quejar, Señor. Más bien tengo que poner la mirada en ti, que ver por lo que pasaste y por lo que sufriste, comparado con mis sufrimientos aquí, no son absolutamente nada si mi mirada está en la cruz. Entonces, vivir en esa verdadera libertad de la gracia es lo que realmente debe ser nuestro día a día. Gracias. Ok, gracias, Alex. Agustín. Alejandro. Buenas tardes. Dios siempre ha manejado las situaciones para que el plan que Él concibió antes de la fundación del mundo se pudiera dar. Fíjese que en el capítulo 15, cuando Alejandro dio el resumen, vemos algo interesante en la promesa que le hace Dios a Abraham. Porque Abraham dice que heredará un esclavo de su casa, un damaseno, Eliezer. Y Dios le dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Un hijo tuyo. Y fíjense que en el capítulo 16 vemos a Sarai diciéndole a Abraham, Dios me hizo estéril. O sea, cuando ella dice, Dios me hizo estéril, es como que Dios no quiere que yo sea la que tenga el hijo tuyo. Por eso le dice, utilizar mi esclava para que el hijo sea tuyo, según la promesa que Dios le había hecho en el capítulo 15. Te heredará un hijo tuyo. Claro, ellos trataron de hacer el trabajo que ellos pensaron que Dios quería que hiciera, aparentemente. Fíjese que Dios lo hace con esa intención, porque Dios tenía ya planificado desde el principio, como usted lo dice, el nacimiento de Ismael. Era necesario que naciera Ismael y después naciera Isaac, porque ahí representan los dos pactos, el pacto de la esclavitud y el pacto de la libertad. Entonces Dios siempre planificó y Dios siempre hizo las cosas de una manera de que las cosas se fueran dando conforme a su voluntad. Fíjense que en el capítulo 17 ya Dios le dice a Abraham que no era un hijo de él solamente, sino que iba a ser un hijo de su esposa Sarai. En el capítulo 17, adelantando un poquito el capítulo 17, versículo 15, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de ella. Ahí sí le hace la promesa a Abraham, donde le dice, de tu mujer es que vas a tener el hijo de la promesa. Como dice en Gálatas capítulo 3, cuando el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Galacia, también le dice que las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Y la simiente de Abraham no iba a venir de Ismael, porque Ismael iba a representar lo que era la esclavitud, lo que era la ley, el pacto de muerte, vamos a decirlo así, porque la ley era de condenación. Pues. El pacto, según la promesa, ya viene de la simiente de Abraham, pero con Sarai.
como le hace la promesa en el versículo del capítulo 17, de tu mujer tendrás un hijo, a pesar de que era estéril, a pesar de que era anciana, ya había perdido la costumbre de la mujer, como dicen, ella iba a tener un hijo de Abraham. Y de ahí viene la promesa que fue hecha a Abraham, pero él no lo había entendido al principio. Después cuando Dios le dice, de Sarai vas a tener un hijo, entonces él dice, hasta se ríe, porque dice, bueno, a esta edad y con mi esposa anciana, y, o sea, ¿cómo voy a tener un hijo? Hasta Abraham se ríe, después Sara también se ríe cuando Dios le hace la promesa, porque les pareció algo como ilógico y les pareció algo que era humanamente imposible que ella pudiera tener un hijo. O sea, y eso, claro, uno ahorita conociendo la historia y conociendo todo lo que sucedió, uno sabe que Dios todo lo puede, pero en ese momento ellos dudaron de que Dios pudiera hacer eso. Pero Dios siempre va a cumplir su promesa. Dios siempre cumple sus promesas. Solamente que no fue claro al principio con Abraham porque la intención era que naciera también Isaac. Ismael. Ismael era necesario que naciera porque iba a representar ese pacto de esclavitud, mientras que Isaac era la simiente de la cual iba a nacer ese pueblo de Dios, el pueblo según la promesa, de donde viene Jesucristo, porque la simiente de Abraham es Jesús, porque fue la promesa que Dios, o lo que Dios tenía en mente desde antes de la fundación del mundo, porque en Jesús es que somos libres, en Jesús, ahí nace la iglesia, es el misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo. Ese era mi comentario. Gracias, Agustín. Fidel y después Lisbeth. Sí, no, ya Agustín dijo todo lo que íbamos a decir, pero lo más lógico era que Dios tenía todo fríamente calculado, basándonos en la esterilidad de Sara. Y por supuesto, el afán que tenía ella de concebir un hijo. Aparte de eso, cuando le da a su sierva a Abraham, eso implica que ya estaba preestablecido por el Señor. Ya eso estaba preestablecido, o sea, ya no había vuelta atrás, pero era para que se cumpliese y se viera las maravillas que hacía el Señor a través de la obediencia y a través de todas las promesas que él hizo. Porque sin esas promesas, sin él haber hablado de esas cosas, ya él estaba predestinado. Ya todo eso estaba predestinado para que se cumpliese a cabalidad. Ya Agustín lo había aclarado, pero de esta manera un poco más indubitable. Correcto. Tremendo, Fidel y Agustín. Lisbeth. Hija. Qué bonito que nos pudo aclarar eso, ¿no? Yo no lo había visto tanto así. Entonces, pues, acá en el verso 1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. O sea, que ella veía a Agar como que le alquilara el vientre, pues. O sea, no era que él, algo yo lo veo así, porque con la explicación de que da Agustín y Fidel, tiene eso, pues, de que ella quería que Agar tuviera el hijo, ¿verdad? Y así iba a ser de Abraham, pero lo iba a criar Sarai, pues. Pero como veía que ella ya entonces Agar ¿sabes? Se puso orgullosa. Dijo, no, nada, ya yo voy a hacer las cosas, yo supongo, ¿no? Entonces ya ella la hizo sentir mal. Pero hay que resaltar que fue idea de Sarai. En ningún momento fue idea de Abraham. Lisbeth, lo que pasa es que en ese momento, en aquel tiempo, no era el papel de esposa, era el Correcto. papel de tener el primogénito, era lo más grandioso en ese momento. Los primeros hijos varones, ¿okay? Era lo más grandioso, así sea quien sea, sí, pero lo más sí, grande yo estaba leyendo que en este tiempo se creía que el tener descendencia, el padre seguía viviendo a través de su hijo. O sea, y bueno, más allá de eso es que Abraham amaba a Dios, pues,
su fe hacia Dios era grande y ellos querían obedecer a Dios a toda costa. Pero se me aclaró bastante esa parte de por qué ella piensa, ¿no? En su sierva Agar, ¿no? Aparte de que, claro, esto tiene también pues una alegoría, ¿no? En el Nuevo Testamento. Gracias. Gracias, Lisbeth. Hermano Iván. Solo una pregunta, hermano, para que aclaráramos un poquito sobre la predestinación, que supuestamente ahí para que quedáramos un poquito claros sobre eso. Bueno, perdón, hermano Roberto, sí, que esa parte se la vamos a dejar a nuestro hermano Agustín Afonso para la próxima clase, lo de la predestinación, que bastante que nos las ha dicho, hermanito Iván. Seguimos, Roberto. Y buena idea, buena idea, porque sí, es una clase en general sobre predestinación. No hay duda de que Dios sí sabe el resultado de todo lo que pasa, pero no quiere decir que no nos deja escoger, ¿no? Seguimos teniendo el derecho de hacer las cosas, y aquí lo estamos viendo, precisamente es un ejemplo exacto, ¿verdad? Que trabajar según la carne, que lo dice en la explicación, ¿verdad? El hijo de la sierva nació según la carne. Eso quiere decir según la voluntad del hombre. Según la voluntad del hombre, esas cosas se hacen de esa manera. Según la voluntad de Dios es otra. Pero otra vez, lo que tenemos que, la conclusión a la que tenemos que llegar, no nos olvidemos, es el capítulo 5, versículo 1 de Gálatas, ¿no? Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Esa es la conclusión que tenemos que llegar cuando estamos viendo qué es lo que Dios quiere que entendamos, qué es lo que Dios quiere que entendamos, eso es lo que tenemos que entender. ¿Ok? Vamos a ver si podemos de perdida terminar el 16, si alguien me hace el favor de leer del 7 hasta el final del capítulo. ¿Puedo leer? Lea. O la reina de la lectura quiere leer. Alex. Lea y le pone la galleta. Meli también quiere leer. Lea, linda. Yo estoy pintando, bueno. Estoy escuchando y estoy pintando. El 7, ajá, dice. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo tanto llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. El 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y sabemos que aunque regresa, ¿verdad? Un poco después, ya cuando da luz a Isaac,
Ismael se burla de Isaac y los van a correr. En el capítulo 21, en el versículo 8 dice, el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día de que Isaac fue destetado, pero Sara vio al hijo de Agar, que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso dijo Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. Y eso es exactamente lo que pasó y lo vimos en Gálatas 5, que se cumple esa situación. O sea, que aunque Dios le dijo a Agar que regresara y estuviera con su dueña, ¿verdad? Saraí, no duró mucho el asunto, porque una vez que nació Isaac, la corrieron, ¿verdad? Agar. Ya sabemos por qué, porque eso es parte del asunto, ¿verdad? Lo que iba a pasar. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo. Hubo celos, hubo problemas, hubo resentimientos y hubo problemas entre Sara y su marido, entre todos, y tuvo que salir ellas, se entristeció, pero Dios mismo le siguió hablando a ella y le dio promesas a ella, ¿verdad? Y uno se ha de preguntar, ¿por qué Dios está trabajando con la raza que va a ser la enemiga de Israel y la va a perseguir, y después va a ser la sombra del enemigo de la iglesia que la persigue, que fueron, entre otros, no solamente los griegos y los romanos, sino también los judaizantes, ¿no? Los judíos y los judaizantes persiguieron a la iglesia. Pero Dios está interviniendo. Y lo que preguntaba hace un rato, o lo que explicaba Agustín, que ese es un plan, el plan completo, el programa, el panorama del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo para que se llevara a cabo, ¿verdad? Él mueve los tornillos, pero cada quien actúa conforme a su propia voluntad. Comentarios. Manuel Alejandro Castelaín Freites, no has dicho nada. Sí, hermanito. Bueno, escuchando y aprendiendo de todos ustedes, hermanito. Sí, me llama mucho la atención, ¿no? Como, bueno, que todo empieza cuando Dios le dice a Abraham que ellos estarán por esclavitud de 400 años y también por generaciones. Él iba a cuidar de Abraham en cuanto a su vida, pero igualmente, o sea, lo que me gusta o lo que me llama mucho la atención de todo esto es que Dios no nos va a ocultar su naturaleza divina, Dios no nos va a ocultar sus propósitos, ni nos va a ocultar lo que piensa hacer. Y no es algo que a nosotros nos debe sorprender. O sea, lo que está ocurriendo con Agar, con Ismael, y lo que va a ocurrir con Sara y con Isaac, ¿no? Que están los dos pueblos prácticamente allí presentes. Y para mí es muy importante empezar a pensar un poco leyendo, porque esta palabra me está llegando a mí en el aspecto de que hasta cuándo le seguiré preguntando al Señor cosas que ocurren en mi vida, ¿no? Entonces yo pienso que es hora de empezar a mirar como mira Abraham. O sea, hay que empezar a mirar desde el llamamiento. Y ya han pasado muchos años. Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido un día que fue llamado por Dios. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la dirección que estamos tomando? Abraham cada día va creciendo en su fe. Yo estoy viendo a Abraham cada día más sólido en la fe. Y eso me hace mucho a mí que reflexionar, porque han pasado muchos años en la fe en mi vida y yo debería estar aumentando la fe o reflexionando en cuanto a este tema. Exacto. Esa es la meta para nosotros. La meta para nosotros. Y la otra cosa es que vamos a dejar de ir haciendo preguntas a medida que vamos pasando el camino. ¿Quién más?
Bueno, Jesús. Sí, también me gusta, me agrada mucho de cuando Dios habla a Abraham en el capítulo 12, le dice, vete de tu tierra, de tu parentela. Abraham tiene un corazón muy lindo para Dios, o sea, él siempre está dispuesto a ofrecer los sacrificios a Dios. Y no hay excusa para nosotros en el tiempo de ahora, en la iglesia, debemos de ofrecer sacrificios vivos, sacrificios agradables delante de Dios, porque Abraham sale edificando altares y altares y altares y me encanta esto de Abraham, o sea, su actitud, su consagración a Dios, conocía cómo ofrecer culto a Dios, y del sacrificio que acabamos de ver del capítulo 15, él tenía mucho cuidado de ese sacrificio, y con lo que venimos aprendiendo ahora acerca de los dos pactos, en nosotros debe de estar bien claro que vivimos bajo un nuevo pacto y debemos de ser muy cuidadosos de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que somos parte de la iglesia en especial, mis hermanitos. Es lo que yo quería aportar, quería comentar lo que me llama la atención de Abraham. Excelente, hermanito. ¿Quién más? Hermano. Yo quisiera decir, Sí, hermano Iván, luego hermana Carlita, por favor. Solo fuera bueno hay que hacer una comparación, ¿verdad? Entre Abraham en el momento de cuando le entrega la sierva, lo podemos ver bien débil, en el sentido que él no, incluso no tomó la responsabilidad como el encargado del hogar ahí, ¿va? O sea, prácticamente la responsabilidad que tenía como varón de ese hogar se dejó llevar. Incluso hay un momento que le dice, tú tuviste la culpa. Me parece que ella acepta, pero aquí vemos otro Abraham. En el momento que ve los problemas, entonces dice, no, saca la sierva. Entonces se ve más responsabilidad, más fuerte, más fortalecido, ya tomando un papel claro de lo que Dios como que se va comprendiendo mejor. Papel dentro de ese hogar mejorado, o sea, hay madurez, va dentro de un proceso más de perfección, y en ese sentido es lo que nosotros debemos de ir logrando. Ese ejemplo que tenemos aquí, aprendemos ese ejemplo para nosotros irlo aplicando también en nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Hermana Carlita, por favor. Gracias. Bueno, yo quisiera decir, a veces nosotros nos damos tantas vueltas para llegar a hacer la voluntad de Dios, como lo muestra Abraham, ¿cierto? Y Sara, que ellos hicieron su voluntad primero al tener un hijo que no era la promesa de Dios. Y a veces nosotros también hacemos lo mismo, nos damos vueltas y escuchamos las palabras de Dios, escuchamos su promesa, pero nosotros no sabemos esperar en Dios. Entonces empezamos a darnos vueltas y a hacer cosas para apurar a lo mejor esa respuesta que estamos esperando, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es esperar, simplemente confiar y esperar en Dios. Y me maravilla siempre escuchar la palabra de Dios, porque hay personas que dicen, ay no, la Biblia la escribieron los hombres, haber escrito todo esto no existe. Bueno, la gente que no cree, ¿verdad? Pero yo digo, ¿cómo? O sea, el corazón de Abraham, el corazón de todas las personas,
por la forma en la que se describe en la Biblia, es alguien que lo conoce perfectamente, alguien que sabe tal cual somos nosotros, porque nos podemos ver reflejados en personajes de la Biblia, ¿cierto? En personajes que existieron hace miles de años atrás y pensaban igual que nosotros y hacían las mismas cosas que nosotros. Entonces, siempre vamos, si la Biblia la escribe a mí, lo vemos. O sea, siempre que vemos la palabra de Dios, vemos que Él nos conoce también y nosotros nos podemos identificar con cada historia o con cada pasaje o con cada cosa, porque la escribió nuestro Señor, que nos conoce perfectamente a todos. Y es maravilloso. Eso quería decir. Muchas gracias, hermanito. Gracias, Carlita. Amén. ¿Alguien Bien, más, entonces, hermanitos? Fidel, Sí, lo acabo de decir por el chat, respondiéndole lo que estaba perdón, el hermano Iván. Que acuérdate que en aquellos tiempos la cultura es diferente a esta. La cultura era esa, que Sara era toda la responsabilidad de Sara, era la responsabilidad de Agar, toda. O sea, él lo que hizo fue decirle, haz tal cosa, más nada. Y por supuesto, Abraham no fue que se tomó eso así como a la ligera, sino que, mira, esa es tu responsabilidad. O sea, ya tú tienes una sierva y tú decidiste eso, yo te lo respeto y se cumple y listo. Pues esa era la cultura. y debe de ser hasta ahora. Así es. O sea, el que maneja bien su casa le da responsabilidad a la gente. Esa sirvienta es tu responsabilidad, tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer con ellas. Eso está bien. Sí, pero la cultura de hoy es diferente a la antigua. Okay, entonces la cultura de hoy, y sin embargo, sigue siendo el hombre el pie de casa, pues, la cabeza de la casa. Siendo Abraham en aquel tiempo, bueno, el jefe mayor, pues, pero sí, la responsabilidad era directamente de Sara. Así es. Amén, hermanitos. Una pregunta solamente para que me expliquen. La profecía que Dios le dio a Agar sobre su hijo Ismael, el versículo 11 y 12, ¿qué podemos comentar de eso? Hermano Agustín, o hermano Jesús, o hermano Manuel Alejandro, o Edwin, o Iván. Bueno, el pueblo árabe desciende del linaje de Ismael, porque es el pueblo árabe, creo. Y también los ¿qué es lo que dije ahorita? Los musulmanes. Los musulmanes, ellos se van por la parte de Ismael, como descendiente de Abraham, pues. No la parte, para ellos el hijo de la promesa es Ismael y no Isaac. Entonces ellos se basan más en Ismael y ellos son mucha gente también. Pero claro, el verdadero pueblo de Dios desciende de Isaac, como lo sabemos, y está revelado en la Biblia. En el capítulo 17, en el versículo 18 dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondiendo Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Amén. Bien, ahí está. Hermanito,
Me llama la atención eso que decías de lo que pasó en el versículo 11 y el verso 12, ¿no? Bueno, el significado de Ismael, que Dios es, que Dios oye, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo con Agar? Agar la estaban tratando duramente, según el versículo 6, y ella está huyendo. Ella está huyendo. Me imagino que está huyendo, pero también está clamando a Dios por un socorro. Está clamándole a Dios. Y Dios le va a responder. Dios le va a decir lo que tiene que hacer. Y es la sujeción. Ese tema me llamó mucho la atención porque ve y sométete a la autoridad de tu señora nuevamente, aunque te traten duramente, aunque sea lo que sea, pero lo está diciendo Dios, y si lo está diciendo Dios es porque te va a ir bien. Ahí es donde me voy yo, que aunque la sujeción no nos guste, aunque no queremos estar bajo autoridad, pero cuando Dios lo ha establecido así, es el mejor camino. Esa parte me llama mucho la atención. Sí. Muy bueno. El versículo 12 es bueno parar un poco allí a ver cómo interpretamos ello, cómo podemos analizarlo. Dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Ahí como que, bueno, una explicación buena por ahí, hermano Roberto, por favor. Por eso que pedí, pero ustedes lo explican, por favor. Esto se va a ir, se va a mejor. Eso se va a poner bueno. Espérense a los siguientes capítulos porque se pone mejor. Pero ¿qué es lo que le está, qué es lo que le está diciendo? ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza del fruto de la carne. Ese es el fruto de la carne, ¿verdad? Indomable. Indomable. Esta versión dice, será indómito como asno montés. Burro salvaje. Un burro salvaje. Su mano será contra todos, peleonero. ¿Ah? Conflictivo. Dice la palabra aquí, hermanito, que vivirá en franca oposición con todos sus familiares. ¿Cuál es la naturaleza del cristiano? Según Primera de los Corintios, capítulo 11 y versículo 16. ¿Cuál es la naturaleza de los cristianos según Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 16? La hermana Nelly no ha leído hoy. A lo postillo, hermanita Nelly. Corintios capítulo 11, versículo 16. No, lea nomás, hermanita. Ya me ha quitado la gana de leer. Con No, no todo sabe. eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Vieron? ¿Quiénes les gusta ser contenciosos? Yo era peleona, contenciosa, en el mundo, pero ejerciendo el derecho, era contenciosa. Ya ve. Ya ve que por eso el dicho entre abogados te veas, ¿verdad? Hermano, Y el padre. siempre habrá que separar también entre contencioso y defender la fe. Ah, no, claro, hay que contender por la fe. Claro que sí. Sin ser contencioso, ¿va? Eso sería. Pero se está hablando entre hermanos, porque es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad?
Esta dice, la versión mía, el versículo 12 dice al final, y habitará separado de todos sus hermanos. ¿Cómo dice el tuyo, Alejandro? Otra vez, el versículo 12. ¿Primera de Corintios o Génesis? Génesis. Ya te digo. El verso 12 dice, este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y estará en su contra. Así es, y vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Y aquí dice hermanos, o sea que aquí está. Y entonces, ¿cómo relacionamos eso con el antiguo pacto? Pues en el antiguo pacto no se peleaban entre ellos. Cuando llegó Jesús, ¿cuántas sectas había de los judíos? Los fariseos, los saduceos, los herodianos. Los escribas. Una infinidad. Galileos. Entonces lo que podemos deducir ahí, hermano, es las dos tendencias. Volvemos de vuelta a lo espiritual y lo material. O sea, todo eso viene de la carne. O sea, el inicio está allá por donde empezaron a hacer los tratos, como dijimos anteriormente, querer ayudarle a Dios. Yo te voy a la sierva, mira que Dios no puede. Entonces ahí viene la línea de lo que sucedió por hacer las cosas de acuerdo a la carne. Entonces tenemos ese resultado. A eso es lo que podemos llegar, ¿verdad? Y siempre es así. Siempre es así, ¿verdad? Yo voy a agregar otro, los fritoleos, o sea, los que están locos. Bueno, vamos a terminar leyendo Romanos 8, capítulo 1 al 14, dando la naturaleza del cristiano de hoy, específicamente ver si entendimos la palabra o no. ¿Cómo es el cristiano de hoy? 8 al 14. Capítulo 8, 1 al 14. Y con eso terminamos hoy. Aceptamos comentarios y... Leo, mi Sí, amado hermano, Romanos capítulo 8, del 1 al 14, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y para que la justicia de la ley cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y así, alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo de Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Y podríamos seguir leyendo, porque vuelve a decir claramente en el 15, no han recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Fíjense, está hablando de lo mismo, exactamente lo mismo. Pero creo que es bastante claro ahí también. ¿Ok? Bueno, ya, hermanito, ya son las 3:27. Ya los de España ya se les pasó la hora. Me Y los llamó de la Suiza atención. todavía. Me llamó la atención el 9, Roberto, que dice, ustedes no están dominados por esa naturaleza pecaminosa. Y decía allá Ismael, es indomable, indomable. Pero nosotros no somos dominados así. O sea, es como un antónimo, ¿no? De las actitudes, de las acciones, ¿no? Que hay que tener control en el espíritu y no control absoluto de la carne. O sea, no nos podemos dejar llevar por la carne. Está muy bien. Hermano, por aquí, hermano, ahí tiene una pregunta. Sí. Ajá, Dios le bendiga, hermano. Gloria Amén. a Dios. Mira, la inquietud mía es la siguiente, que si el nacimiento de Ismael era voluntad de Dios o no era voluntad de Dios. Ahí que no estoy claro para que me lo explique. Bueno, sí. Perdón, Roberto, perdón. Dígame, hermano. No, yo le pregunté, creí que la pregunta fue dirigida a Agustín, pero creo que Alejandro quiere contestar. Alejandro es Sí, bueno, yo tengo una pequeña idea, ¿no? Que realmente los propósitos de Dios se cumplen, pero voluntariamente Saraí veía que era estéril, ella veía que no se acercaba el momento de ella poder dar esa descendencia a su esposo Abraham, y quiso tomar una decisión ella y le dio la sierva Agar a Abraham. O sea, realmente es algo personal de Saraí, el darle a Agar a su esposo Abraham. Entonces fue totalmente organizado de esa manera, no es de otra manera. Pero yo creo que sí era voluntad de Dios que naciera Ismael, porque si en Gálatas dice que Ismael representa a no, es Agar, la que representa el antiguo pacto. Pero es que Agar es protagonista del antiguo pacto porque tiene un hijo, ¿no? Si ella no tiene hijos, Ismael entonces no representa ningún pacto. Sí, pero o sea, bueno, no representa el antiguo pacto. Entonces yo creo que sí. Y además Dios tiene misericordia de ella y por eso se le presenta el ángel, ¿no? Y me dice que vuelva, porque Ismael va a ser fiel y todo lo que acabamos de hablar, pues, de que va a tener también su descendencia, y que yo ahorita lo estaba leyendo, en el que yo le leí ahorita el 17, 18, 19, y dice que ya le había hablado acerca de Ismael, que iba a tener una descendencia, una nación grande, y eso. ¿Qué dice Agustín y Robertito? ¿Era voluntad de Dios que naciera Ismael? No, todo es voluntario, todo lo que pasa ahí es voluntario. Aunque no nos olvidemos, quizá lo único que no sería voluntario es que Agar se dejara tomar por Abraham, pero porque ella era esclava, ella tenía que obedecer, quisiera o no. Pero que era voluntario de parte de Abraham y de parte de Sara, pues claro. Lo que pasa es que, como explicó Agustín, la promesa fue a Abraham. No se clarifica hasta el siguiente capítulo después con Abraham que va a ser Sara, hasta el 18. Agustín. Agustín, la pregunta es si era voluntad o no era voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Que era... Está hablando de si era voluntad de la persona. No, de Dios, de Dios. Si era voluntad de Dios.
Es que si no hubiera sido voluntad de Dios, Dios no le hubiera hecho las promesas que le hace a Agar, donde dice que él iba a tener una gran descendencia, iban a salir iba a salir una descendencia que sería incontable, más o menos la misma promesa que le ha hecho a Abraham. Pero Abraham le hace la promesa por parte de su hijo Isaac, el que iba a nacer de Sara. Pero Agar, el ángel, le dice y le hace promesas. Entonces, si no hubiera sido voluntad de Dios, simplemente Ismael hubiera desaparecido en la historia. Pero Ismael sigue apareciendo en la historia. Y fíjese que hasta el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4, lo sigue mencionando. Pues. La alegoría de Agar en cuanto a la ley, en cuanto a las promesas y a la ley que era de la ley de la esclavitud del pecado. Cristo es la descendencia o la simiente según la promesa que se hizo a Abraham. O sea, yo creo que sí fue voluntad de Dios, porque Dios tenía que cumplir su propósito. O sea, el propósito de Dios se tenía que cumplir. Y Dios para cumplir su propósito tenía que dirigir las situaciones para que se dieran las cosas conforme a su voluntad. Porque si Dios no hubiera querido que sucediera, no hubiera sucedido, simplemente. Y no lo hubiera hecho. Eso es igual que lo que sucedió luego con Isaac y con Esaú. O sea, era la voluntad de Dios. Ya lo había dicho, pero no era lo correcto. Claro. ¿Me entiendes? Claro. No era lo correcto. Era la voluntad de Dios. Pero fue la voluntad de Dios. Pero no era lo correcto. O sea, no era lo que debería ser. Es igual ahorita, pues. O sea, ¿quién es supuestamente sería el primogénito entonces de Abraham? Sería Ismael, no Isaac. ¿Me entiendes? Pero la voluntad de Dios era que fuese así. Aparte de eso, nacido de el matrimonio. Igualmente que pasó cuando Isaac y Esaú. O sea, con Isaac, Esaú con Jacob. Eso fue igualito. O sea, fue la voluntad, sí. ¿No es lo correcto? No. A través de una mentira, sí. Pero ahí está. Era la voluntad de Dios. Claro. Dios lo permitió de esa manera. Además es una consecuencia. No se le entendió, hermanita Carlita, pero... No se entiende. Perdón, que digo que es la consecuencia de las decisiones que ellos tomaron. O sea, cuando nosotros hacemos cosas tenemos que afrontar las consecuencias y es lo que pasó ahí. Pienso yo. Hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios y Dios permite que pasen para que también nosotros podamos aprender de eso. Parece que los propósitos de Dios siempre se van a cumplir, haga yo o no haga yo la voluntad de Dios, porque yo no interfiero en los planes de Dios. Exacto. Es lo que trataba yo de decir delante, que nosotros nos damos vuelta y tratamos de hacer las cosas para apurarla o para hacer que eso se cumpla, pero tenemos que esperar en Dios porque Él va a hacer su voluntad igual al final. Hayamos dejado la embarrada entre medio o no, Él igual va a hacer su voluntad. Bueno, hay varias formas de ver eso, porque, por ejemplo, es la voluntad de Dios que todos se salven. Pero no todos obedecen. Pero no todos se van a salvar. Es voluntad de Dios que todos se arrepientan, mas no todos se van a arrepentir. ¿Verdad? Cristo murió por todos nosotros, pero no todos van a aprovechar esa situación. O sea, Él nos da libre albedrío. La voluntad de Dios es darnos la facilidad para llegar a cierto punto, ¿verdad? Como si en Venezuela quieren tener médicos, el gobierno va a poner una universidad y una facultad de medicina. Pero no todos van a ser médicos. Para los que vayan a la universidad van a ser, ¿verdad? Los que estudien pueden llegar a serlo. No sé si eso ayudó a contestar o no. Para Ramoncito, saludos. Llegó otro hermanito. Qué Sí, bueno. otro hermanito. Mira nomás.
Me tengo El que micrófono ausentar 2 apagado. minutos, perdón, pero ¿se contestó la pregunta, Fidel, o no? ¿O quedaron No, igual? no. Estamos satisfechos pero lo que más me llama la atención es que a veces, cuando nace Ismael, o como lo acabamos de decir ahorita, el futuro de él y en la actualidad cómo está Ismael en el Medio Oriente, él ha sido como un potro salvaje, como leían ahora. Fíjate, que si estaba en la voluntad de Dios, no era yo no creo que él tuviera esa posición, pues, que hoy en día es un conflicto en el Medio Oriente. Hoy en día, en la actualidad, él es un conflicto en el Medio Oriente. Entonces, o sea, yo saco conclusión por ahí, por eso es mi pregunta. Y por eso fue mi pregunta. Dios le bendiga. Y gracias porque entendí un poquito más hoy por la lección. Gracias a Dios. Hermanito. Buenas, Lisbeth. Pero lo importante es que debemos creerle a Dios. Como dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces debemos desarrollar cada día nuestra fe. El llamado es ese, a que nosotros tengamos más fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. Y bueno, y por eso vamos a tener que vivir muchas cosas, buenas y malas, para que en todo tiempo confiar en nuestro Dios y depender de Él. Bien. Fíjense que el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, era el establecimiento de la iglesia. Ese fue el plan de Dios, que era el misterio que Pablo narra por ahí. El misterio que estaba escondido, que ahora ha sido revelado. Ese fue el plan de Dios desde antes de que Adán y Eva pecaran, de que existiera el mundo. Ya Dios tenía prediseñado, o sea, planificado ese plan, ya tenía ese plan establecido. O sea, que ya Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, Dios sabía todo lo que iba a pasar. Y Dios manejó todas las situaciones para que se diera ese hecho de que la iglesia se estableciera. Ese fue el propósito. Al establecerse la iglesia, Dios sigue respetando nuestro libre albedrío, pero para establecerse la iglesia tuvo que manejarse ciertas situaciones, ciertos hombres que Dios escogió para que de esos hombres vinieran las generaciones que iban a formar ese pueblo de Dios, que de donde nace Jesucristo, que fue el pueblo de Israel o el pueblo de Judá en este caso. Al establecerse la iglesia, ya Dios permite que uno entre o no entre. O sea, Dios no va a intervenir en nuestras decisiones en cuanto a si queremos obedecerle o no queremos obedecerle. Ya Dios no se va a meter en nuestras vidas. Ya no hay una, como decía el hermano, no hay una predestinación, quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Pero en cuanto al establecimiento de la iglesia, la venida de Jesucristo, eso estaba predestinado. Estaba predestinado y eso tenía que cumplirse. Y Dios manejó las situaciones para que eso se cumpliera. Pero ahora ya la iglesia está establecida. Ahora, ¿cómo entramos nosotros a la iglesia? Ya Dios no predestina quiénes son los que van a entrar y quiénes no van a entrar. Simplemente por la locura de la predicación, como dice el apóstol Pablo, por la locura de la predicación, ¿verdad? Cuando predicamos el evangelio, las personas o obedecen, o creen y obedecen, o no creen y no obedecen, simplemente. Solo dice cómo, Agustín. Hacerlo. Solo dice cómo vamos a entrar a la iglesia. Exactamente, No dice, pero Dios deja que tomemos la decisión. Por eso es que el hermano Roberto decía, Dios quiere que todo el mundo sea salvo, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta, pero Dios no va a intervenir en nuestras decisiones. Dios respeta nuestras decisiones. Dios quiere que seamos salvos, pero Dios respeta nuestras decisiones. Si yo decido obedecer a Dios, yo voy a ser salvo. Pero si yo decido no obedecer a Dios, Dios va a respetar eso, pero no voy a ser salvo. Es como Jesucristo cuando habló del camino ancho y el camino estrecho. Dice, la mayoría son las que siguen el camino ancho que lleva a la perdición. O sea, la mayoría. ¿Por qué? Porque Dios deja que la gente tome decisiones. Es lo que llaman el libre albedrío. Y Dios deja que tomemos decisiones. Dios no va a intervenir en eso. Y las decisiones que tomemos van a traer consecuencias. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pero van a traer consecuencias. Como la decisión que tomó Sara trajo un problema. Pero esa decisión, eso ya era voluntad de Dios. O sea, eso era parte del plan para establecer lo que Dios había predestinado ante la fundación del mundo, que era el establecimiento de la iglesia. Eso tenía que venir. ¿Por qué Dios le dio una ley al pueblo de Israel
y después llaman esa ley como ley de condenación. Porque ellos tenían que darse cuenta, tenían que entender, el pueblo de Dios tenía que entender que ellos por su propia condición humana no podían salvarse, porque jamás ellos podían cumplir la ley. Ellos jamás podían cumplir al 100% la ley. Ellos en algún punto siempre iban a fallar, y como tú fallabas en un punto de la ley, te hacías culpable de toda la ley. Por tanto, nunca te podías justificar con la ley. Entonces, ¿la ley sirvió para qué? Como dice el apóstol Pablo en Gálatas, para llevarnos a Cristo. Fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque necesitábamos a alguien que nos salvara. Ellos tenían que darse cuenta que necesitaban a alguien que nos salvara, porque ellos no podían cumplir, no podíamos cumplir la ley. O sea, por nuestra carne, por nuestros propios méritos, como dice el apóstol Pablo allá en los Gálatas, no podíamos, o sea, porque era por la carne, como el caso de Ismael. Ismael fue una decisión de la carne, mientras que Isaac fue una decisión del espíritu, porque fue bajo la promesa de Dios. La ley es por la carne, o sea, tú tenías que cumplir, tú tenías que hacer el esfuerzo por cumplir la ley, y nadie la podía cumplir. Entonces, como nadie podía cumplirlo, era una ley de condenación, porque te llevaba a la condenación, porque nadie podía. Entonces, ¿qué necesitaba el pueblo? Un salvador. Y por eso cuando el ángel anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús, dice, os ha nacido hoy en la ciudad en la ciudad de David, un salvador, un salvador, un salvador. Y ellos podían entender, bueno, ¿el salvador de qué? Ellos precisamente, él vino a salvarnos de eso, de que nosotros por la carne jamás podemos justificarnos para con Dios. Cristo vino a justificarnos, por eso es por la promesa, en la promesa de Cristo. Ya nosotros somos justificados no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo derramada, por los méritos de Él solamente. Nosotros jamás podríamos justificarnos. Entonces, el caso de Agar y Isaac tenía que ver con eso. Para se dan cuenta, uno es de la esclava, porque la ley te hace esclavo, ¿verdad? Mientras que Jesucristo te hace libre. Ya no depende de ti, no depende de tu carne, sino que depende de Cristo, depende de sus méritos, sino los tuyos. Eso no quiere decir que podemos hacer lo que nos dé la gana. No podemos vivir la vida alegre. Tenemos que vivir vidas sujetas a Dios. Pero como dice el apóstol Juan, siempre vamos a fallar. Pero fuimos justificados, porque la justicia viene de Cristo, viene de parte de Dios, no de nosotros. Amén. Súper claro. Lo dejamos en tus manos. Si quieren quedarse esta medianoche, falta poco. Amén, hermanito. Yo estoy casi que les dejo aquí la reunión ya. Voy a parar. Se puede caer a un tipo tipo de ahí, paz. Te veo la calva por detrás, cabeceando.